La paz del Señor Jesús sea con cada uno de nosotros en esta mañana, hermanos. Y que en esta mañana todos podamos disfrutar de un encuentro personal con nuestro Dios. ¿Les parece bien? Dios nos bendiga y nos dé su bendición especial para estar atentos, para ver qué quiere decirme Dios en esta mañana, para ver qué quiere decirte Dios en esta mañana. Aquellos presentes y aquellos que en algún momento, nos han de ver. Que Dios nos bendiga y nos ayude a todos. Oremos a nuestro Padre Celestial. Estamos muy agradecidos, Señor, por la oportunidad que nos has dado de vivir una semana más y de entrar en este hermoso sábado. Esperamos, Señor, que seas tú el que nos hables. Esperemos que seas tú el que nos enseñes. Tú eres el Maestro Divino, Señor. Tú eres el que sabe. Tú eres, Señor, el que conoce nuestras mentes y corazones y sin duda alguna sabe qué nos hace falta. Alivia pues nuestras necesidades, Señor, y danos tu bendición especial para caminar los días que nos prestes de vida en esta tierra contigo y no apartarnos nunca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos y en la primera lección hablamos ¿cuál es el propósito de este libro? ¿Nos puedes recordar, Mario? Ok, el propósito fundamental del libro de Marcos, hermanos, es que estemos capacitados, que estemos seguros de que Cristo es el Hijo de Dios. Y que estemos capacitados para demostrar a la gente con nuestra vida y con Biblia en mano que Cristo es el Hijo de Dios. Y hace 15 días atrás vimos una lección donde la palabra o frase Hijo de Dios significa ¿qué? Dios mismo. ¿Se acuerdan esto? Dios mismo. Porque el Evangelio de Marcos, hermano Francisco, hermana Lina, Avi, Imelda, el Evangelio de Marcos nos dice en una forma clara que Cristo es Dios. Y yo sé que ustedes y yo lo entendemos, lo hemos aceptado, pero es necesario que nos capacitemos para poder demostrar a la gente que Cristo es Dios con las santas escrituras. Por eso el tema, bueno, hermanos, creo que es importante que lo estudiemos y es importante que lo aprendamos bien para poder compartirlo con nuestros hermanos. Quiero leer la introducción y quiero decirles, hermanos, que para beneficio de aquellos nuevos, si hay alguna persona nueva, alguien que por alguna razón no estudió, pues vamos a tener un estudio muy sencillo para que todos podamos entender. Milagros alrededor del lago. ¿Así se llama la lección? Sí. Milagros alrededor del lago. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Algo extraordinario, algo sobrenatural y algo que solamente los puede hacer ¿quién? Dios. Hay milagros mentirosos, ¿sí? Que los hace el diablo, pero los que son realmente milagros, únicamente los puede hacer Dios. El ministerio de Jesús estuvo centrado mayormente ¿en dónde? En Galilea. A ver, hermanos, el ministerio de Jesús estuvo centrado mayormente ¿en dónde? En Galilea. Especialmente en el lago de aproximadamente 21 kilómetros. 21 kilómetros de largo y 13 de ancho. Y sus alrededores. Ahí fue el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Y sé que les pasa lo que a mí. Cuando leímos esto y estamos leyendo esto, inmediatamente nos imaginamos que y a Cristo haciendo milagros. Qué cosa más bonita, hermanos. El lago de Galilea es el cuerpo de agua más grande de la zona y el centro de la vida de quienes habitaban cerca. Marcos 4 termina con Jesús y sus discípulos cruzando el lago de Galilea.
Se levanta entonces una tormenta que Jesús calma hablando al viento y a las olas. Marcos 6 termina con una escena similar, pero esta vez con Jesús caminando sobre el agua hacia sus discípulos. Hermanos, ¿cómo el Señor Jesús hace esto? ¿Cómo puede hacer el Señor Jesús esto? Caminando en el agua, desafiando las leyes de la física, hermano. Desafiando las leyes que normalmente nosotros no podemos hacerlo. Desafiando la lógica humana. Me gusta, hermanos, y estoy seguro que también a ustedes, cuando vemos las grandes cosas que hace nuestro Dios. Entre ambas escenas, en el agua, hay numerosos milagros que Jesús hizo en tierra y la primera actividad misionera de sus discípulos. Esas historias son el tema de estudio de esta semana. Esas historias que en su momento no fueron solamente historias, sino fueron ¿qué? Experiencias. ¿Recuerdan que lo vimos eso 15 días atrás? La característica general de estas historias dramáticas consiste en permitir que el lector vea quién es Jesús. Está unado con lo que ya hemos estado hablando, ¿verdad? Él es aquel que puede calmar una tormenta, restaurar a un endemoniado, sanar a una mujer que simplemente toca su manto, resucitar a una niña, predicar en su propio pueblo, enviar a sus discípulos a una misión evangelizadora, alimentar a 5,000 personas con unos pocos panes y peces y caminar sobre el agua. Increíbles demostraciones de poder que acercan a sus discípulos a la comprensión de que Él es el Hijo de Dios. Acercan a sus discípulos, nos acercan a nosotros de que estemos convencidos, estemos seguros de que Cristo, ¿quién es? El Hijo de Dios. Vimos 15 días atrás que esta frase, Hijo de Dios, significa Dios mismo. ¿Se acuerdan que lo vimos aquí conforme a la Biblia, hermanos? ¿Se acuerdan esto? Sí. Bien. Esto es la lección en esta semana. Marcos 4, 35 al 41, ¿de qué habla? ¿Qué ocurre en esta historia y qué lecciones podemos aprender en ella acerca de quién es Jesús? Yo sé que lo vieron en la semana y tal vez como a mí también nos pareció muy, pero muy importante. Marcos 4, 35 al 41, ¿de qué habla? ¿Se acuerdan? De una tormenta. ¿De qué habla Marcos capítulo 4, 35 al 41? ¿De qué habla? De una tormenta. Y la hermana usó una palabra más. Una gran tormenta. Una gran tormenta en medio de ese lago. Hermanos, ¿sí tenemos una idea de lo que son 21 kilómetros? Tenemos una idea de lo que son 13 kilómetros. Y tenemos una idea de lo que es estar en medio de ese lago y llega una tormenta muy fuerte como la que hubo 2, 3 días acá en el centro, o mucho más fuerte tal vez. ¿Sí? Y entonces la barca y las barcas estaban a punto de ¿qué? De hundirse. Humanamente hablando, la muerte, ¿qué tan cerca estaba? Demasiado cerca. Al comienzo de Marcos 4, Jesús se sube a un bote para enseñar a la multitud que estaba en la playa. En Marcos 4, 10 al 12, parece haber descendido del bote y ahora conversar con sus discípulos en privado. Ahora, tras un largo día de instrucción, los discípulos toman consigo a Jesús en el bote como estaba, es decir, muy cansado. Él se duerme inmediatamente sobre una superficie mullida que estaba tal vez en la popa del barco. Una gran tormenta se desata en el lago y el bote corre peligro de naufragar cuando los discípulos despiertan a Jesús, quien drásticamente ordena al viento y a las olas que cesen.
Una gran calma se apodera del lago. Es comprensible que los discípulos teman profundamente ante semejante manifestación del poder divino. Algún día hemos escuchado una palabra, hermanos, y discúlpenme si no la pronuncio bien, a veces tengo un problema con la lengua a lo mejor, pero tal vez hemos escuchado esta palabra que se llama teofanía. ¿Quién la ha escuchado? ¿Nadie ha escuchado esta palabra? Hermana Carmen, todos aquellos que... ¿Dónde está la hermana Carmen? Todos aquellos que cuando preguntó la hermana cuánto estudiaron y dijeron 7, vamos a tener que bajarles a 0, hermano. ¿Por qué? Porque en la lección ahí aparece la palabra teofanía. Y si estudiaron 7 días, ¿qué pasó? Pues tuvieron que verla y ahorita ya se les olvidó. Yo sí la vi, ajá. Pero mientras que no la entiendo, yo no puedo. Ok, bueno. Necesito saber y estar segura de lo que hago. Bueno, ahí hay una defensa, ¿eh? Hay una defensa ahí que es válida. Solamente que aquí no solamente habla de esa palabra. ¿De qué más habla? De su significado. Teofanía. Recuérdenos, alguien, ¿qué significa la palabra teofanía? Aparición de Dios o de un ángel. Entonces, hermanos, aquí en esos milagros, ¿quién está apareciendo? Dios. Ahora, Dios, ¿sí? El Señor Jehová, el Todopoderoso. Y entonces alguien dice, bueno, pero ¿que Cristo no es Dios? Sí, hermano, sí es Dios, pero ahí Cristo está en naturaleza humana, como estás, como tú y como yo. ¿Sí? Pero de una manera especial, ahí aparece Dios Padre, ahí aparece el Señor Jehová. Eso es lo que significa la palabra teofanía. Adelante. Es la divinidad oculta en la humanidad. Así es. ¿Sí? Y entonces, esta palabrita, hermanos, es bien importante. De hecho, si ustedes se dan cuenta, la lección gira alrededor de 3 palabras. Una palabra es fe, otra palabra es incredulidad y otra palabra es teofanía. Ahí gira la lección, porque encontramos a personas con fe en esta lección, ¿o no? Encontramos en esta lección personas con incredulidad, ¿sí o no? Y también encontramos la manifestación de Dios, que es lo que llamamos, o la gente le llama, teofanía. ¿Sí, hermanos? El propósito de esta lección, aunada a las otras, es que estemos seguros, estemos convencidos de que Cristo es Dios y que estemos capacitados para demostrar a la gente con Biblia en mano que Cristo es Dios. ¿Creen ustedes que habrá en algún lado algunas personas que no creen que Cristo es Dios? Sí las hay. Bueno, ahora no nos creen a nosotros, sino hay que creer lo que dice la Biblia, lo que dice nuestro Dios. Hermanos, es muy interesante lo que sucede aquí. Es muy interesante lo que sucede aquí. ¿Cómo está Cristo cuando hay una gran tormenta? Muy calmado, sereno. Sereno, tranquilo, mucha paz en el corazón. No me voy a salir del tema de la escuela sabática, hermanos, pero es necesario que entendamos bien esto. Es necesario que entendamos bien esto. Alguien que tenga Marcos 4, 35 al 41, que le dé lectura, por favor. Ponte de pie, por favor. Y aquel día cuando cayó la tarde les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le recibieron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas azotaban la barca, de manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y despertándole le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo,
¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Y temieron en gran manera, y se decían el uno al otro, ¿qué clase de hombre es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Ok. Muchas gracias. Hermanos, de una manera muy especial, 10 minutos de aquí en adelante, quiero pedirles mucha, pero mucha atención. Porque de estos 10 minutos de aquí en adelante están relacionados de una forma bien directa contigo y conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Alguien explica así. ¿Cómo estaba Jesús cuando hay una gran tormenta? Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Ahora escuchemos esto, hermanos. Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. ¿Sí? A ver, ¿se entiende esto? Ok. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo, como descansaba en paz. Había depuesto ese poder y aseveraba, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Juan 5:30. Ahora escuchen, Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios, y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Jesús estaba de esa manera, en medio de la gran tormenta, hermanos, como hombre. No como Dios, no como supuesto del dueño de la tierra, no, como hombre. En medio de una gran tormenta, un hombre estaba en perfecta paz. En medio de una gran tormenta estaba un hombre en perfecta paz. ¿Cuánto temor había? En su cara. Completamente en paz. Hermanos, esto, hermana Lina, esto se le llama la fe de Jesús. Eso se le llama la fe de Jesús. Que en medio de la gran tormenta, tú y yo estemos. Allá voy ahorita. Hermana Carmen, ¿está entendido esto? Esto se le llama la fe de Jesús. Ahora, de pasadita, busquemos Apocalipsis 14, versículo 2. Hermanos, les pedí 10 minutos y creo que todavía no se acaba, ¿verdad? A ver. La última iglesia, estimados hermanos, estimados amigos. Bueno, espero que ningún enemigo me esté viendo, ¿verdad? Estimados hermanos, estimados amigos. La última iglesia, ¿sí?, se va a diferenciar por 3 cosas. La última iglesia, la verdadera iglesia del tiempo del fin, se va a diferenciar por 3 cosas. Apocalipsis 14, versículo 12. ¿Qué dice? Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, ¿estamos entendiendo por qué les dije hace un ratito que esto tenía que ver contigo y conmigo? ¿O no lo entendemos? Hermanos, ¿sabías tú que dentro de poco tiempo va a venir una gran tormenta? Y no me estoy refiriendo a agua.
Va a venir una situación tan difícil, tan difícil, tan difícil para el pueblo de Dios que se compara con una tormenta. Pero si en esa tormenta que viene, se avecina, está próxima, tú y yo no tenemos la fe de Jesús, ¿qué va a pasar? Por alguna razón, hermanos, hoy las traducciones han cambiado Apocalipsis 14:12 y algunas traducciones modernas dice la fe en Jesús. Te la adelanto, pero la original no dice fe en Jesús, sino dice la fe de Jesús. ¿Cómo era la fe de Jesús? ¿Cómo es la fe de Jesús? Ya la vimos. Es una fe completa. En una gran tormenta y él tranquilo como si nada. Él dormido como si nada. No estaba como Dios. Él estaba como un ser humano. Hermano, me detengo aún un poquito. ¿Es tu fe de este tamaño? ¿Es mi fe de este tamaño? Que a veces con cualquier cosita que pasa, nos exaltamos, nos enojamos, nos molestamos. Ya ni queremos venir a la iglesia, un poquitito así. Hermanos, ¿cuánto te falta? ¿Cuánto me falta para tener la fe de Jesús? ¿Cuánto estamos trabajando para llegar a tener la fe de Jesús, hermano? ¿O no se puede hacer nada? ¿Ibas a decir algo hace un momento? La fe de Jesús, pues era una fe completa en su Padre. Y como ya comentaron, a veces muchos creemos que cuando Jesús hace este milagro, pues se depende de su poder. Así es. Pero no, como ya bien dijiste, o sea, es humano. Y hace rato por ahí leímos un versículo que decía, no me ha dejado solo el Padre, Así es. porque siempre hago lo que le agrada. Entonces Jesús sabía que estaba en perfecta obediencia a su Padre y sabía que Jesucristo, aún en su humanidad, que su Padre lo auxiliaría en esos tiempos tan difíciles. Así es, muchas gracias. Adelante, Marco. Algo de eso mismo, quiero leer un párrafo del deseo de todas las gentes, que Sí. es el que mandaba a leer en esta semana. Sí. Porque podemos decir, ¿cómo pudieron los discípulos dudar si estaba ahí el maestro y habían visto todos los milagros, había levantado muertos incluso? ¿Cómo es que ellos dudaron? Y bueno, me llamaba mucho la atención. Leo este extracto en la página 303, párrafo número 2. Dice, ¿cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron los discípulos? Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solo con la tempestad, olvidándonos que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. Aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. En la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. La fe viva en el Redentor resonará en el mar de la vida y de la manera que Él reconoce como la mejor nos puede librar del peligro. Gracias. Miren, hermanos, unas líneas más relacionado con lo que ya se dijo. La fe de Jesús que en ese momento los discípulos no tenían. Hermanos, si digo algo con tristeza, me incluyo. La fe de Jesús, que en este momento lo más seguro es que tú y yo. Escuchemos esto. Así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Ahora escuchen esto. Si los discípulos hubiesen confiado en Él, habrían sido guardados en paz.
Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. ¿Qué cosa fue lo que reveló su incredulidad? Su temor, su miedo en tiempo de peligro. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús. Y únicamente cuando, desesperando de lo que podían hacer, se volvieron a Él, pudo ayudar. Hermanos, ¿qué ha pasado alguna vez a ti? ¿Me ha pasado alguna vez a mí que nos enfermamos, inmediatamente pensamos en el doctor? ¿Qué ha pasado alguna vez? ¿Has tenido alguna situación en tu familia que tenemos un problema económico? Inmediatamente pensamos en un trabajo. Tenemos un problema de familia, inmediatamente pensamos tal vez en el pastor o en algún consejero familiar. ¿Qué revela esto, hermano? Fe, incredulidad. Y si a una persona de estas que he mencionado, tú le preguntas, oye, ¿crees tú en Cristo? ¿Qué te va a decir? Es más, hasta puede ser una persona que abiertamente te diga, no, mira, tú debieras de creer como yo, mira, tú debieras de tener tanta fe como yo. Pero cuando le llega la prueba, piensa en todos, menos en Jesús. Así es que en las tormentas de la vida que hoy son pequeñas, tú y yo debiéramos estar en completa, creyendo y esperando y estando seguros que Dios va a hacer algo. El sistema nervioso tranquilo, confiando y esperando en Dios. Hermanos, para alguien que no está convertido a Dios, ¿qué tan fácil es esto? ¿Verdad, hermanos, que necesitamos tú y yo tener la fe de Jesús? Uno necesitamos tener la fe de Jesús. Porque si en las batallas de la vida hoy pensamos en todos menos en Dios, ¿qué sucederá cuando venga la gran tormenta? ¿Será que ya sí vamos a pensar en Dios? ¿Será que ya sí vamos a demostrar la fe de Cristo? ¿La fe de Jesús? No. Adelante, Yasmin. A veces nos pasan detalles sencillos que nos enojamos o sentimos nerviosos, pues comenzamos a estresarnos, conti más cuando viene la tempestad, o sea, cuando venga ese momento, si no estamos preparados para las cosas sencillas de la vida, pues conti más en ese momento. Tres cosas que distinguen la iglesia verdadera, hermano. Tres cosas que distinguen la iglesia verdadera. La fe de Jesús. ¿Cuál otra? Guardan los mandamientos de Dios. Y el otra, ¿cuál característica es? La paciencia. ¿Qué cosa será lo que produce paciencia? ¿O tú ya eres paciente? Dice que ¿qué cosa produce paciencia? ¿Y qué sucede cuando llega sufrimiento a tu vida? Dices, ay Señor, muchísimas gracias porque seguramente cuando es tu papá se voy a tener paciencia, dices eso. ¿O será que correr? Si estamos en el trabajo y por ahí algo nos salió mal, nos salimos del trabajo. Si estamos en la escuela y algo, y no estoy hablando de otras cosas, ¿sí? No estoy hablando de cuando hay que salir, me hago entender para que no se vaya, me lo está diciendo por mí, no lo estoy diciendo por nadie, hermano. Simplemente son las cosas que pasan. Alguien está en la escuela y le salen malas cosas, no pasa un examen y ¿qué hace? Se va. Se pelea con el maestro y ¿qué hace? Se va. ¿Qué tendríamos que hacer? Señor, mira, tú
sabes que yo estudié. Tú sabes que yo le eché lo que estuvo de mi parte, yo lo hice y el maestro me reprobó. Señor, pero tú sabes. ¿Sabes? El que nada debe, nada debe. La lección gira en torno a 3 cosas, hermanos. La fe, la incredulidad y la teofanía. Y la fe de Jesús que tú y yo debiéramos de tener. ¿Estamos de acuerdo? Ok, mira, antes de dar la palabra a nuestro hermano, quiero leer esto. Capítulo 5 de Romanos, dice así. Y no solo esto, leo desde el versículo 3 en adelante, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones. Hermanos, ustedes y yo pensamos igual que Pablo. ¿Verdad que no? Y verdad que para muchos, voy a decirlo así, para muchos Pablo está mal de su cabeza. ¿Cómo glorias en las tribulaciones? Porque lo común que es, cuando llegan las tribulaciones, ay, pobrecito de mí, ay, pobrecito. Pero miren qué dice aquí. Mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos es dado. Hermanos, me detengo un poquito aquí para decirles algo. En la semana agarremos la Biblia, hermano. Leamos, estudiemos, escudriñemos. Y de esta manera, cuando lleguemos aquí, vamos a encontrar los textos en menos de lo que canta un gallo, dicen por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Pero si no escudriñamos la Biblia en la semana, hermanos, vamos a citar textos y los vamos a andar buscando en 3 horas. Pero bueno, pero que los encontremos todavía. Romanos 5, del 3 en adelante, fue lo que se leyó. Así es que cuando llegan tribulaciones, si tú y yo tuviésemos la mentalidad de Pablo, ¿qué tendríamos que hacer? Hijo, ya Dios me quiere dar más paciencia, Marco, mira. ¿Sí o no? 3 características que distinguen a la iglesia verdadera del último tiempo, hermano. 3 características, y que no son una opción, sino son una necesidad. La paciencia, la fe de Jesús y el guardar los mandamientos. ¿Será que estas 3 cosas las tienen todas las iglesias, hermanos? No. Y cuando nos concentramos en la fe de Jesús, pues vemos ahí que la gran mayoría de la iglesia verdadera, la gran mayoría de la iglesia verdadera del último tiempo, ¿qué creen? No tenemos la fe de Jesús. Y me voy a ir más lejos, hermanos, o más cerquita. ¿Qué sucederá con la iglesia de Pradera? Aquella iglesia bonita ¿qué sucederá, hermano? ¿Será que algunos de nosotros tenemos la fe de Cristo? ¿O será que la gran mayoría, hermanos, y tristemente a lo mejor, ninguno? Sí. Bueno, yo lo leí porque hice una experiencia, pero bueno. A lo mejor es otra. Ibas a decir algo hace un ratito, discúlpame. Sí, hermanos, viene a mi mente, aparte de Jesús, a hombres 100% humanos que llegaron a tener la fe de Jesús. Sí. Viene a mí, por ejemplo, los 3 jóvenes hebreos, cuando supieron que los iban a echar al horno de fuego, ¿cómo estaban? Mira, no hay necesidad que te contestemos, porque nuestro Dios puede salvarnos y si no. Daniel, Moisés, grandes hombres, hermanos, y bueno, viene a mi mente esto y lo comento,
porque para nosotros pues llegar a tener este tipo de fe pues es imposible. Pero si aquellos hombres lo lograron con ayuda de Dios, pues también por la gracia de Jesús también nosotros podemos lograrlo. Pues no nos desanimemos, tal vez todos los que estamos aquí con la pregunta que se hizo, bueno, ¿quién podrá tener esta fe? Yo creo que ninguno, pero no nos desanimemos, Claro. hermanos, porque vuelvo a repetir, si aquellos hombres pudieron, con la ayuda de Dios, nosotros también podremos. Y antes de que pases, no sé si vas a pasar a otro día, quisiera comentar algo de la teofanía que aparece ahí. Dice que, pues ya dijimos que la teofanía es la aparición de Dios o un ángel, ¿no? Sí, Y dice también la lección que esta teofanía por lo menos tiene 5 características. sí, La demostración del poder divino, sí. temor humano, la exhortación, no temas, las palabras de la revelación por la que Dios o el ángel aparecieron y la respuesta humana a la revelación. Y dice que en esta lección que aparece aquí con los discípulos aparecen 4 de 5. Sí. La que no aparece es la palabra de la revelación por la que Dios o el ángel aparecieron, ¿sí? Muchos, si lo ven en lo superficial, dicen, bueno, apareció para calmar la tormenta. Esa no es la respuesta. La respuesta por la que aparece Cristo ahí es porque es o para demostrar que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. Amén. ¿Sí? Gracias. Sí, hermanos, miren lo que comenta nuestro hermano, es muy cierto. Lo que estamos hablando no es para desanimar a nadie, ni mucho menos. Acordémonos que hace un momento mencionamos que la Biblia identifica a una iglesia, ¿sí? La última iglesia. Esta iglesia está llena de gente, pero esta gente dice ahí que tiene esas 3 características. Sí, sí lo notan ahí. ¿Sí? Dice que va a haber esta iglesia. Aquí la pregunta es, bueno, ¿yo estaré en esa iglesia? ¿Tú estarás en esa iglesia? Y si hay gente que va a estar en esa iglesia, ¿por qué tú no? ¿Me hago entender? Sí, bien, hermanos. Miren, dice la palabra de Dios así, en Romanos 10, versículo 17. Si tú en esta mañana te das cuenta que tu fe es muy pequeña y que necesitas una fe muy grande y necesitas inclusive la fe de Jesús, bueno, ahí está en Romanos 10, versículo 17, ¿cómo se puede desarrollar esa fe? ¿Cómo se puede desarrollar la fe? Ahí está en Romanos 10, versículo 17. Y miren que es más sencillo de lo que podríamos pensar. Dios es el que te da esa fe, pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer para que haya esa fe en ti? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Romanos 10, 17, ahí está, como dice alguien que lo lea. Que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así de sencillo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, si tú y yo leemos nuestra Biblia todos los días, la agendamos, 1 hora diaria, leemos la Biblia, ¿qué va a pasar con tu fe? Si tú y yo venimos a la iglesia y escuchamos de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con tu fe? Si tú y yo vamos a predicarle a la gente y le hablamos de Dios, ¿qué va a pasar con tu fe? Entonces, ¿cuál es el problema por el cual a veces no ha crecido nuestra fe? No leemos, no oramos y no predicamos. Así de sencillo. Pero si tú ahora te das cuenta de la necesidad tan grande de que es llegar a tener la fe de Jesús, ¿qué vas a hacer? Pues hacer un tiempo para estudiar todos los días la Biblia, tal vez media hora, tal vez 1 hora. Después, pues tienes que tener una comunión constante con Dios, ¿sí? Y vas a tener, o voy a tener que ir a decirle a la gente, bueno, hablarle del evangelio, de lo que tú conoces. Y antes de darle la palabra por ahí a alguien, déjenme decirles, hablarle a la gente del evangelio, hermanos, es algo que tú lo vas a hacer y no sabes ni a qué horas lo vas a hacer. No sabes de qué horas lo vas a hacer, porque cuando menos te acuerdas ya estás hablando. En otras palabras, esto no es una carga, esto es un privilegio que Dios nos da. ¿Ibas a decir algo, Marco? ¿No? Ok, perfecto. En la lección se nos presenta la historia de un endemoniado. ¿Sí? ¿Lo vieron ahí? Sí. Bien.
¿Creen ustedes, hermanos, que este endemoniado, cuando Cristo lo manda a que diga a la gente las cosas que Dios ha hecho en él, creen que para el endemoniado fue difícil o fue fácil? Fácil. Facilísimo, hermanos, facilísimo. ¿Sí? Si tú tienes una enfermedad grave, no te la han podido curar muchos doctores, y luego vas con un doctor y ese doctor te la cura, de ahí en adelante, ¿qué tan fácil va a ser que tú recomiendes al doctor? Tú tienes dengue y nadie te puede quitar tu dengue, y vas a un doctor te da medicina, te cura tu dengue, y luego de ahí cuando sales de ese consultorio y te encuentras a personas que están enfermas de dengue y te dicen, yo no me puedo curar del dengue, ¿tú cómo te curaste? Va a ser difícil para ti decirles, mira, te lo aseguro que antes de que te pregunten, tú ya les estás diciendo, mira, yo tenía un dengue, no miras de ver qué dengue tan grave tenía, y mira, el doctor me dio una medicina y me curé. Hermanos, aún estas cosas pequeñas, y se los pongo de esa manera para que lo entendamos, pero aún estas cosas las hacemos nosotros como una carga, un trabajo, ay, tengo que decirle a la gente que, o ¿cómo las hacemos? A ver, si me hago entender la pregunta, hermanos. O sea, hacemos estas cosas como una carga, o las hacemos como con un gusto, como un privilegio, con un gozo. Mira, es que yo estaba enfermo, mira, y el doctor me curó. Mira, me dio esta medicina y mira, me curó. ¿Sí? Hermanos, hay en ti, hay en mí algo de Jesús. Y Jesús quiere que toda la gente sea sana. Por eso cuando tú ves una persona que está enferma y tú sabes cómo se cura, ¿qué haces? O no le dices. O dices, que yo no le digo para que se muera. Hay algo en ti en Cristo, hermanos. Hay algo en ti, hay algo en mí de Jesús que inmediatamente, sin que tú lo pienses, tú quieres que la persona también sane. Más cuando son enfermedades graves. Y si alguien de los que me está escuchando dice, ay, estoy mal porque yo siempre quiero que se mueran, hermanos, pues sí, hay que hablar con Dios, ¿no? Hay que hablar con Dios porque eso no es normal. Un hijo de Dios no va a querer la muerte de las personas. ¿Qué podemos decir de la historia que se presenta en Marcos 5, del 1 al 20? Más o menos ya lo mencionamos. Por ejemplo, algunas preguntas que a veces surgen. El endemoniado dice que se arrodilla ante Cristo. El endemoniado dice que es una legión porque son muchos. ¿Se dice así o no? Ahora la pregunta es, ¿quién se arrodilla ante Cristo? Ante Cristo? ¿Satanás o el endemoniado? Los dos. Pues Satanás todavía no creen que se dobla, ¿eh? Porque no lo ves. Es. Y entonces, bueno, ahí encontramos al endemoniado que se postra ante Cristo Jesús. Recordemos un poquito la palabra teofanía. Teofanía, ¿qué significa? Ok. ¿Por qué el endemoniado se arrodilló ante Cristo? Estaba ante la presencia de Dios. Porque estaba ante la presencia de Dios. ¿Sí? Hermanos, ¿recuerdan ustedes cuando se le aparece Satanás a Cristo en el desierto y que pide que se arrodille ante él? ¿Qué le dice Cristo? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Al único que tenemos que adorar aquí en esta tierra, hermanos, es a Dios, a nadie más, nadie más. Una de las evidencias que Cristo es Dios, porque ante Cristo dobló las rodillas mucha gente. ¿Sí, hermanos? ¿Sí recuerdan esto o no? Mucha gente dobló las rodillas ante Cristo. Y Cristo jamás dice, a ver, levántate. Acuérdate que lo único que tienes que adorar es a Dios. ¿Un ángel hizo esto, sí o no? Sí. Un ángel lo hizo, Cornelio lo hizo, sí o no. Pero cuando se arrodillaron ante Cristo, Cristo aceptó porque realmente él era Dios, o él es Dios. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Sí? Ahora, Filipenses capítulo 2, ¿qué dice ahí? Que ante Cristo se debe de doblar ¿qué? Toda rodilla. ¿Sí? Toda rodilla. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Sí, hermanos, bueno, la parte de ese día que están comentando se llama oír un susurro por encima de un grito. Sí. Entonces, endemoniado, pues la escritura dice o lo describe que gritaba, que se dañaba,
que nadie podía pasar por ahí porque le hacía daño a la gente, que lo habían encadenado y que deshacía las cadenas. Y la gente, la mayoría de la gente normal, pues veía en este hombre a un loco tal vez, a alguien pues que gritaba y que no tenía esperanza. Pero el único que pudo escuchar el susurro o el pedido de auxilio en este hombre que estaba totalmente desorientado fue Cristo. Y entonces, bueno, yo lo tomé para mí, ¿no? ¿Cuántas personas vemos? Así es. Tal vez vemos borrachos, Sí, tal vez, y lo estoy diciendo como ejemplo, no lo digo de una manera despectiva. claro. Vemos a personas, a lo mejor que hasta decimos, esa persona no está bien de sus facultades. Y vemos que tal vez no tienen esperanza o que no me va a escuchar. Pero con la ayuda de Dios debemos de desarrollar pues este don o no sé cómo llamarlo de Cristo, ¿no? De no ver lo que está delante de nuestros ojos. Decíamos en alguna vez, no ver a la persona tal como está, sino ver lo que Jesucristo puede hacer en la vida de aquella persona. Y no juzgar, no desdeñar, no decir, oh, aquella persona ya no me va a entender o no entiende o está loquito o esto, sino poder escuchar con la ayuda de Dios el grito de auxilio. Hay muchas personas que son groseras, hay muchas personas que gritan, hay muchas personas que te amenazan tal vez, y lo digo con vergüenza porque nos ha pasado, ¿no? Y entonces a lo mejor responde uno igual o responde uno de una manera incorrecta, cuando a lo mejor estas personas responden así o son así porque están pidiendo un grito de auxilio. En su vida no hay paz en su vida, y entonces con la ayuda de Dios, bueno, pues nosotros debiéramos de ayudarla, ¿no? Como Cristo hizo con este hombre. Así es. Antes de darle la palabra a Marco, hermanos, y luego a la hermana Belina, déjenme decirles esto. Miren, se nos aconseja más de una vez que cuando tratemos con las personas, debiéramos de tratar de ganarnos su confianza. Se nos aconseja que las tratemos con mucho tacto. Se nos aconseja que nos pongamos en sus zapatos. Y cuando hagamos esto o hacemos esto, la persona que ahora la vemos grosera, después de un ratito, a veces hasta se agarran a llorar. Y ya te empiezan a contar cosas que antes no te dijeron, a lo mejor antes hasta te insultaron, pero ahora se agarran a llorar, porque te dicen, mira, es que esto yo a nadie se lo he comentado, mira, es que este es algo que me ahoga, esto es algo que me siente mal, pero mira, hace tiempo a mí me pasó esto y esto y esto y esto y esto. El diablo se las ha ingeniado para que la gente le llene la cabeza de prejuicios. Mira, si alguien anda con una Biblia, ni siquiera lo escuches, porque te va a cambiar de religión. No sabes, viene de parte de Satanás y la gente trae eso en mente. Por eso difícilmente te va a contar un problema o una situación difícil cuando tú no te ganes su confianza, cuando tú no lo trates con tacto. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, Marco? Aquí de lo del deseo de todas las gentes acerca de esto mismo, dice que los gadarenos representan al ser humano si no es por la gracia de Dios. Si Dios no interviniera por nosotros, el estado que estaban los gadarenos sería el estado que tendríamos nosotros, porque eso es lo que busca Satanás. Dice el párrafo número 2 de la página 308, dice, el encuentro con los endemoniados de Gadara encerraba una lección para los discípulos. Demostró las profundidades de la degradación a las cuales Satanás estaba tratando de arrastrar a toda la especie humana y a la misión que traía Cristo de librar a los hombres de su poder. Aquellos míseros seres que moraban en los sepulcros poseídos por demonios, esclavos de pasiones indomables y repugnantes concupiscencia, representan a lo que la humanidad llegaría a ser si fuera entregada a la jurisdicción satánica. Hermanos, de una manera literal esto se va a ver en el último tiempo. ¿Sí estamos conscientes de esto? Personas endemoniadas. Personas que fueron elegidas para que llegaran a representar a Cristo, a tener el carácter de Cristo, van a llegar, y solamente Dios sabe si iremos a llegar a representar a Satanás en su carácter, como los gadarenos. Hermana Belina. Sí, otro comentario que parcialmente en hijos e hijas de Dios,
Dice, la fortaleza de toda alma reside en Dios y no en el hombre. La quietud y la confianza han de ser la fuerza de todos los que dediquen su corazón a Dios. Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros. El suyo es más fuerte que el de una madre por su hijo. Nuestro Salvador nos ha comprado mediante el sufrimiento y el dolor humanos, mediante el insulto, el reproche, el maltrato, la burla, el rechazo y la muerte. Él vela por ti, tembloroso Hijo de Dios. Él te asegurará bajo su protección. Nuestra debilidad en la naturaleza humana no impedirá nuestro acceso al Padre Celestial, porque Él, Cristo, murió para interceder por nosotros. Parcialmente, hijos e hijas de Dios, página Gracias. 72. Gracias, hermanos. Hermanos, a veces la fe de Cristo en una persona se va a ver haciendo cosas grandes. Pero a veces la fe de Cristo en una persona se va a ver simplemente estando en una situación de paz, de tranquilidad, sin hacer nada y solamente esperando en Dios. ¿Entendemos esto? Salmos 46, versículo 10. Alguien que lo tenga ahí de pasadita, hermanos. Quien lo encuentre primero, levante su mano y los demás cerramos la Biblia y escuchamos. Adelante, Pati. Sí. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Gracias. ¿Entendemos esto? Dice Dios que estad quietos. Por eso, la fe de Cristo en algunas ocasiones se va a ver que la persona hace hazañas, pero en otras ocasiones la fe de Cristo significa que estén completamente quietos esperando en Dios. Adelante. Sí, en la historia de Moisés se ven estas dos consejos de Dios. Dios le dice a Moisés en cierta ocasión, ¿por qué clamas a mí? Avancen. O sea, los impulsa a la acción. Hagan. Ajá, sí. Y en alguna otra ocasión dice Dios, quedaos quietos y ven la salvación de Jehová. Amén. Ahí está, hermanos. Ahí está esto. Ahora vamos a hablar un poquito de un hombre llamado Jairo. ¿Qué problema tenía Jairo? Su hija estaba vomitando. Se estaba muriendo su hija. ¿Cuánta fe tenía Jairo? ¿Tenía mucha parte o tenía poca o media? Tenía más o menos. Más o menos de esa parte. Hermano, nos vamos a tener que ir rápido en esto porque el tiempo nos está ganando. Miren, Jairo va y le dice a Cristo, tengo este problema, mi hija se está muriendo, pero si tú vas y le pones las manos, pues sanará. Eso habla de mucha fe o de poca fe. Poca fe. Hermanos, Jairo era una persona pudiente, era una persona con un buen trabajo, un gobernante, y todo aquello que tenía ya fuera del círculo de Cristo, fuera de la iglesia, lo quiere traer a la iglesia. ¿Me hago entender? Se los digo de otra forma. Si algún día doctrinamos con la ayuda de Dios a un diputado, a una persona de gobierno, lo más probable es que muchas de las cosas que él hace allá las quiera traer a la iglesia. Gracias. Por ejemplo, él está acostumbrado ya a mandar. ¿Qué va a querer hacer aquí? Mandar. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Y conforme va pasando el tiempo, bueno, él tiene que saber, entender que, bueno, una cosa es allá y otra cosa es aquí. Y que viene no a enseñar, sino viene a aprender. Pero estas cosas tenía Jairo. Por eso se atreve a decirle a Cristo cómo haga las cosas. Ahora la pregunta es, ¿de veras se necesitaba que Cristo le pusiera las manos para sanar a la muchachita? Así es. Sí, así es.
Y vemos a la otra mujer en esta misma historia. Esta mujer parece que tiene mucho más fe que Jairo. Porque ¿qué dice la mujer? Si tan solo tocar esa ropa, el borde de esa, me voy a sanar. ¿Se nota la diferencia? Sí. Hermanos, miren, queramos o no, pero a veces la posición social influye en una consagración o en una consagración. ¿Esta mujer era pobre o era rica? Pobre porque se había gastado todo en los ricos. ¿Sí? Y ahora parece, se ve más ahí en ella la humildad que ni en Jairo. ¿Sí? ¿Ibas a decir esto, algo? Hasta Marcos hizo distinción ahí, ¿verdad? Bien, hermanos, encontramos ahí pues errores que a veces nosotros podríamos tener. Querer decirle a Cristo cómo haga las cosas. No es necesario, hermano. No es necesario. Cristo sabe hacerlas mucho mejor que nosotros, ¿o no? ¿Sí? Cristo ya tiene sus planes, ya tiene sus métodos. ¿Por qué yo tengo que decirle, mira, pon las manos para que... No. ¿Se acuerdan de Naamán? Que también se hizo la idea, no, ahorita yo voy a llegar y va a salir aquel. Y no es nada de eso. Dios tenía otros planes para Naamán. ¿Se acuerdan de esto, hermano? Sí. Por eso, bueno, reflexionemos en los errores que a veces podríamos tener nosotros, de querer decirle a Dios lo que haga y cómo lo haga. Hermanos, no hagamos esto. Imagínense una criatura diciéndole al Creador cómo haga las cosas. Es totalmente ilógico. La niña, ¿cuántos años tenía de Jairo? 12 años. ¿Qué dolor tan grande sería para el padre? Uno no estaba un dolor grande, su niña se le estaba muriendo. Hermanos, ¿y para qué este personaje ha ido a buscar a Cristo? ¿Qué quiere decir? Que ya había ido con todos los doctores, hasta estar médica, yo creo que por allá lo llevaron y nada. ¿Sí? Y entonces, bueno, ahora como último recurso, ¿a quién va a buscar? Hermano y hermana, ¿cuántas veces tú y yo hacemos lo mismo? Cuando tenemos un problema, al primero que debiéramos de buscar es a Cristo. Pero ¿cuántas veces hacemos como ellos? ¿Cuántas veces? Ojalá que nunca, pero más de una persona tenemos un problema y buscamos solución en todo. Y ya cuando no se arregla, cuando no se puede, ahora vamos a buscar a Dios. Hermanos, no hagamos esto. Dios siempre le debiéramos de dar el primero y el último lugar. Siempre. ¿Se entiende esto y el último lugar? No. Bien. Ahí encontramos la historia de Jairo. Su niña finalmente, ¿qué le pasa, hermana Belina? Muere. ¿Sí? Llega a Cristo y le dice, miren, la niña está dormida. ¿Y qué hacen con Cristo? Se burlan de él. ¿Tú cómo reaccionas cuando alguien se burla de ti? ¿Cómo reaccionas cuando alguien se burla de ti? ¿Sí? ¿Verdad que sí reaccionamos? Nos enojamos. Hasta a lo mejor, si hubiéramos sido nosotros, a lo mejor nos agarramos allá a defendernos. No, Cristo no se defendió. Después de un rato va Cristo y puede o no puede resucitar a la niña. Sí. La resucita. ¿Sí? ¿Creen ustedes que se sintió feliz Jairo o no? Sí. Sí. Pero antes de llegar a la casa de Jairo, ¿es probada su paciencia o no? Sí. ¿Por qué? Y él quiere que rápido vayan. ¿Y qué pasa? Jesús se detiene. Así es. Y luego se detiene otra vez, y luego se detiene otra vez. Hermanos, ¿creen ustedes que Cristo se estaba deteniendo nomás por detenerse? ¿Por qué estaba deteniendo? A paciencia, a probar su paciencia de Jairo. ¿Sí? De tal manera que hasta los criados de Jairo llegan y le dicen al maestro que, le dicen a Jesús que, mira, ya no molestes al maestro, así como diciendo, mira, ya no te hizo caso, ya la niña murió, ya déjalo en paz, ya vámonos. Sí, bien, sí, verán eso, no. ¿Sí? Dice Cristo, a ver, tú solamente crees, Jairo, cree, no temas, sino que no tengas miedo, Jairo, tú crees solamente. Y entonces va Cristo y resucita a la niña de 12 años. Hermanos, ¿qué tan fácil es resucitar un muerto? ¿Cuántos hemos resucitado nosotros, hermanos? ¿Verdad que ninguno? Pero Dios lo puede todo, hermanos. ¿Sí? Cuando vemos estas historias de la resurrección,
estemos seguros que si Dios permite que vayamos a la tumba un día, Él tiene el poder para levantarnos de ahí, hermanos. Aunque tengamos ahí 1000 años de muertos, Dios tiene el poder para levantarnos. Si pudo resucitar a la hija de Jairo, si pudo resucitar a Lázaro 4 días después, hermanos, ¿por qué no va a poder resucitarnos a ti y a mí? ¿Verdad que a veces nos entristecemos en vano? ¿O no? ¿Sí? Porque hay alguien que muy dentro de su corazón no cree que Cristo pueda resucitar. ¿Sí? San Mateo capítulo 13, versículo 58. Nuestra lección, hermanos, gira en alrededor de 3 palabras: teofanía, fe e incredulidad. Mateo 13, 58, ¿qué dice? ¿Alguien que lo tenga por ahí? Sí, adelante, hermana. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, ¿qué tan fácil es que en nuestra casa, en nuestra vida, exista algo que se llama incredulidad? Y una cosa más peligrosa es que a veces ni cuenta nos demos. Nosotros pensamos que tenemos fe, pero realmente estamos llenos de incredulidad. ¿Es peligroso, hermano? ¿O no es peligroso? Es tan peligroso que dice ahí que por la incredulidad, ¿qué pasó? Cristo no hizo milagros ahí. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. ¿Será que en tu familia, en mi familia, Dios ha querido hacer muchos milagros, pero qué es lo que ha estorbado? La incredulidad de ti o de alguno de tus familias. ¿Cuántos milagros habrá querido hacer Dios en tu vida? Pero por la incredulidad no los ha hecho. ¿Qué será lo contrario de la fe, Marión? La incredulidad. Y lo peligroso de todo es que creyendo que tenemos fe, a lo mejor estamos llenos de incredulidad. A lo mejor pensamos así: bueno, si tengo una gripa, Dios me puede curar. Pero ya que me levante de la tumba, no, pues eso ya está muy difícil. Miren hasta dónde nos llega la incredulidad. Miles y miles de gente piensan así: Dios puede hacer en mí muchas cosas, muchos milagros puede hacer Dios, pero que Dios pueda hacer que yo guarde los mandamientos, eso no puede. Hermanos, ¿habrá gente que piensa así, sí o no? Por eso es que hay mucha gente que dice que los mandamientos, ¿qué? ¿Ahí hay fe o hay incredulidad? Aun cuando vemos que la Biblia habla de gente que guardaron los mandamientos, aun cuando vemos que la Biblia dice que la última iglesia guardará los mandamientos, con todo eso decimos no, los mandamientos no se pueden guardar. Hermanos, qué triste es eso. Adelante. Sí, todavía hasta le agregan, no, es que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. No se puede dejar de pecar hasta que Cristo venga. Es lamentable, hermanos. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada. Hermanos, la última parte de la lección habla de Juan el Bautista. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Fue decapitado. Habla de la gira misionera de los apóstoles. ¿A quién le fue mejor? ¿Seguros? Si lo viéramos profundamente, ¿a quién le fue mejor? A Juan. Se fue al descanso Juan, con la seguridad de que cuando Cristo venga lo iba. ¿Sí? Pues también. Mientras que los apóstoles todavía se iban a quedar aquí a sufrir, ¿cuánto? ¿Poquito o mucho? Sí. Y miren, los apóstoles iban a sufrir mucho todavía. Y finalmente, ¿qué les pasó? Algo parecido. Así es que bueno, cuando ustedes ven a quién le fue mejor, a Juan el Bautista, a los apóstoles, Juan el Bautista ya se fue. Descansó de su trabajo, pero sus obras, ¿dónde siguieron? Y posiblemente, bueno, no hay una base bíblica, pero a lo mejor hasta resucitó ya. Y entonces, hermanos, cuando el Señor Jesús venga en las nubes de los cielos, ¿va a encontrar incrédulos o no? Sí. Cuando el Señor Jesús venga en las nubes de los cielos, ¿va a encontrar gente con fe, sí o no? ¿Le va a encontrar gente con la fe de Cristo? Y en esa gente Él quiere que tú y yo estemos.
Si no hemos estado trabajando en eso, empecemos ahora, hermanos. Empecemos ahora. Agendemos una hora todos los días para estudiar la Biblia. No vayamos a la Biblia buscando cosas con que defender nuestra doctrina o con que atacar a las iglesias. No, vayamos a la Biblia en oración diciéndole a Dios, Señor, ¿qué quieres enseñarme hoy? Señor, ¿qué necesito saber? Señor, ¿qué necesito aprender? Ayúdame, por favor. ¿Se nota la diferencia? ¿Sí? Platiquémosle a Dios, hermanos, de las cosas grandes y de las cosas pequeñas, de todo aquello que nos hace sentir tristes, de que todo aquello que nos hace sentir alegres, platiquémosle a Dios, hermanos. Tengamos como hábito platicar con Dios, no solamente para pedir cosas, sino para agradecerle. En alguna parte del mundo, las oraciones de alguna persona simplemente es para pedir cosas, pedir cosas, pedir cosas. No, Dios es nuestro amigo, hermanos. Dios es nuestro Padre. Como iglesia, Dios es el esposo. Y entonces, bueno, el esposo y la esposa, pues cuando platican, pues no es para pedir cosas, sino es para platicar, es para estar en armonía, para estar en comunión, en relación, pues. ¿Me hago entender? ¿Será que hay un esposo que si la esposa simplemente le está pide, no se va a enfadar? Hermanos, seamos conscientes de esto. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador, es el Todopoderoso. ¿Cómo debiéramos de relacionarnos con Él? Con mucha reverencia, con mucho respeto. Hermanos, aquellos que nos gusta hablar y hablar y hablar y hablar, y que a veces hablamos cosas sin sentido, ¿nunca has pensado que Dios te puede poner mudo? ¿Nunca has pensado eso? ¿Se acuerdan con Zacarías? ¿Por qué lo puso mudo? Simplemente porque no creyó. Así es que si tú y yo estamos usando mal la boca, hermano, cuidado, no vaya haciendo que un día cuando quieras hablar o cuando yo quiera hablar. Y a Zacarías fue por un ratito, o por un tiempo, pero a ti y a mí a lo mejor. ¿Se imaginan qué feo sería, hermano? Y que en un sueño Dios nos dijera, mira, tú ibas a tener el don del habla mucho, pero como lo estabas usando mal, mira. Y aquellos que no nos gusta predicar el evangelio, ¿no será que también peligramos? Aquellos que nos gusta cantar cosas del mundo, aquellos que nos gusta cantarle a todo menos a Dios, ¿no será que también peligramos, hermano? Dios tenga misericordia de todos. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. La iglesia está bien identificada en la Biblia, hermanos. 3 características. Tiene una paciencia de los santos, a prueba de todo. Guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ya vimos en qué consiste la fe de Jesús. ¿Alguien más desea agregar algo? Hermanos, cuidémonos de la incredulidad. Trabajemos con Dios para que nuestra fe sea cada vez más grande. Y ojalá que pronto tengamos la fe de Jesús para honra y gloria de nuestro Padre Celestial.